Y continuamos. Hola, ¿cómo están, muchachos? Sean bienvenidos a una clase de circuitos digitales. Yo soy su profesor Geo Saleta y vamos a continuar con el tema que nos quedamos el día de ayer, que es tipos de electrónica, ¿ok? Esto que vamos a ver, la electrónica analógica. Espero que estén bien, espero que hayan desayunado. Yo me comí unos ricos tamales oaxaqueños. Entonces vamos a darle. Nos dice que uno de los grandes retos del hombre es el de manipular, almacenar y recuperar, así como transportar la información, ¿ok? ¿Qué tenemos del mundo en el que vivimos? Lo que nos permite ir progresando poco a poco, pequeño a pequeño paso, cada vez con más avances tecnológicos que facilitan nuestra vida y que nos permiten encontrar respuestas a preguntas que antes no podíamos conocer, ¿ok? Esta búsqueda de poder controlar la información nos ha llevado a crear nuevas tecnologías, sino a manipular, almacenar, recuperar y transportar. Todo esto que ustedes están viendo alrededor de estos medios, de la computadora, del celular, del internet, es esta manipulación de lo que es siendo la información, almacenaje, la recuperación y transporte. Este video le está llegando por medio del internet, que es el transporte, está almacenado en una base de datos, lo pueden recuperar en el momento que sea, y también si tienen la suficiente pericia y el software y la computadora, pueden inclusive manipularlo y hacer edición de video. Así como aquí tengo a la disposición, más o menos así. Ahora estamos viviendo en un momento en el que la capacidad de manipulación, almacenamiento, recuperación y transporte de esta información está creciendo exponencialmente. Exponencialmente quiere decir que a pasos agigantados, no es así lineal, que es poquito a poquito, no, que en un punto dado, pum, crece demasiado. Lo que nos convierte en los sociólogos, en lo que los sociólogos, perdón, llaman la sociedad de la información, y que tendrá, de hecho, ya tiene grandes implicaciones sociales. ¿Ok? Todo esto que estamos viviendo, las redes sociales, el poder interactuar con personas del otro lado del mundo en segundos, sí es son unas implicaciones muy, muy grandes, muchachos. O sea, que no den eso por sentado de que siempre estuvo. A su edad no estaba tan concreto, apenas estaba vislumbrando aquí en México. Entonces, el poder comunicarse de esta manera, para ustedes es nuevo, es lo normal, pero sí fue un antes y un después durante los 2000, ya 2010 fue cuando se estaba cimentando completamente. Con la aparición de la electrónica, las posibilidades para desarrollar esas capacidades aumentaron considerablemente. Para comprender los principios de la electrónica analógica, nos centraremos en un ejemplo concreto en la manipulación, el almacenamiento, recuperación y transporte de la voz humana. ¿Okay? Cuando hablamos de nuestras cuerdas vocales, lo que tenemos aquí, vibran de una determinada manera. ¿Okay? Lo que origina en que las moléculas de aire también lo hagan, chocando unas con otras y propagando esta vibración. Si no existiesen esas moléculas, como en el espacio exterior, el sonido no se propagaría o no se puede propagar. También, aunque la mayoría de las películas de ciencia ficción, cuando una nave destruye otra en el espacio, pues se escucha, ¿ok? Pero no es lo normal. En el espacio no hay nada que transporte el sonido o que se mueva por la vibración de nuestras cuerdas vocales. Que de hecho está muy interesante. Aquí se va a ver, con el momento nosotros hablemos, no es que nosotros, ¿cómo se dice? Verdaderamente produzcamos un sonido como tal. Sí lo producimos, pero es porque nuestras cuerdas vocales vibran, empujan el aire de una cierta manera. Ese aire se mueve de cierta manera, lo captan nuestros oídos y el tímpano lo interpreta como que, es este sonido. Ya con el tiempo evoluciona el lenguaje y esos sonidos y balbuceos se convierten en palabras y pues ya se hace todo más interesante. Pero todo eso es analógico. Existe en el medio ambiente analógico desde que tiene muchos niveles de variación o de valores. Entonces, esta es una señal analógica, la podemos interpretar de esa manera. Tenemos la posición de la molécula, que viene siendo simplemente la molécula está detenida aquí. Voy a hacer un poquito más grande esto. La molécula está detenida aquí. Empiezo a hablar y la molécula vibra, tiene una frecuencia de vibración. ¿Okay? Esta es la línea del tiempo. ¿Qué tanto está vibrando? Ok, si luego, bueno, está vibrando 1 o 2 segundos. ¿Ok? Entonces aquí es 0, tiempo 0, y aquí hasta 2 segundos. En esos 2 segundos, estoy vibrando todo ese tiempo. La molécula cambió de posición o de frecuencia, digámoslo así. Entonces, este es un trozo de señal acústica. Si medimos esta vibración de una de las moléculas durante un intervalo de tiempo, un intervalo quiere decir una sección, sí, una sección de tiempo, ¿ok? Y la pintamos
podría tener una pinta como la que se muestra en la figura 1.2, que es esta que ya vimos. A esta vibración la llamaremos señal acústica, ¿ok? Simplemente para darle un nombre. Cuando esta señal acústica incide sobre un micrófono, ¿qué quiere decir incide? Que se aplica sobre un micrófono como el que está aquí, el que tengo yo. Aparece una señal eléctrica que tiene una forma, perdón, que tiene una forma análoga. Análoga quiere decir pues, que tiene muchos valores, que es pues, más complicada de analizar, digamos, a la señal acústica. Entonces nosotros tenemos nuestra vibración, lo capta el micrófono y también hay una señal análoga muy similar, ¿ok? Las vibraciones de las moléculas se han convertido en variaciones de voltaje, que al momento que el micrófono lo interpreta como variaciones de voltaje por la membrana que tiene el micrófono que se mueve poco a poco. Y esto pues es simplemente vibraciones de los electrones. Es decir, que los micrófonos con lo que conseguimos es que los electrones vibren de una manera análoga como lo hacen las moléculas de aire, ¿ok? Simplemente una replicación de lo que existe en la realidad lo está haciendo el micrófono interpretado en voltaje. Esta nueva señal eléctrica aparece, ¿ok? La señal del micrófono. Esta se denomina señal analógica, ¿ok? Puesto que análoga a la señal acústica original, ¿ok? Análoga quiere decir que es similar, ¿ok? Y lo que es más interesante, ahí vamos, conseguimos que la información que se encuentra en la vibración de las moléculas de aire pase a los electrones, ¿ok? Está muy interesante eso porque como dices, oye, cómo esta vibración del aire, los electrones la captan, la modifican. Bueno, no es que la capten o modifiquen, sino que la regulan a su manera de ser. Digamos que yo digo, llega alguna persona y tiene un diferente, digamos. No es el mismo pero es muy similar. O sea, te entiendes qué quiere decir, qué significa. Entonces, al momento de que el micrófono lo capta, hace una señal muy parecida, como ya lo mencionaba. Cuanto mejor sea el micrófono, más se parecerá la señal eléctrica a la acústica y la información se habrá copiado con más fidelidad. Fidelidad quiere decir más certitud, más exactitud. La electrónica analógica trata con este tipo de señales análogas a las que hay en el mundo real, modificando sus características. Ejemplo, amplificándola, atenuándola, filtrándola. Cuando ustedes escuchen música en su casa, cuando escuchen música en su carro, si es que van a un concierto alguna vez, todo eso, créanme que están aplicando la electrónica analógica y hasta cierto punto la digital, ¿ok? Es amplificación, es modulación, es atenuación, es filtraciones. Vámonos a un último esquema y terminamos por el video de hoy. Entonces vamos a vernos, fijémonos en el esquema de la figura 1.4 que ahorita vamos a ver. La persona que habla emite una señal acústica que es convertida en una señal electrónica analógica por el micrófono. Estas dos señales son muy parecidas, pero la que sale del micrófono es más pequeña. Por ello se introduce en un circuito eléctrico llamado amplificador, que la agranda, la ha manipulado. O que también podemos decir que la ha manipulado. A continuación, esta señal se puede registrar en una cinta magnética de audio. Lo que se graba es una copia de la señal, pero ahora convertida a una señal magnética. En cualquier momento la señal se puede volver a recuperar, convirtiéndose de señal magnética nuevamente a señal eléctrica. Una parte del sistema se ha llamado sistema de transmisión-recepción, porque transmite y recibe, transmisión-recepción, indicándose con esto que la señal eléctrica se puede transportar, por ejemplo, el sistema telefónico. Finalmente, se introduce por un altavoz que realiza la conversión inversa, pasar de una señal eléctrica a una acústica que se puede escuchar. Entonces, vamos a terminar con esto mejor. Uno de los problemas que tienen estos sistemas analógicos es número uno, la información está ligada a la forma de onda. Si esta se degrada, se pierde información. ¿Qué quiere decir? Que si mi voz es muy pequeñita, puede llenarse y perderse. Y de hecho, aquí casi no está registrando. O sea, si la señal es baja, es débil, la captación de la onda o la información se va a degradar. Si hay mucho ruido durante la grabación, se va a degradar. Entonces, ese es un problema de los sistemas analógicos, que es lo que tú recibes es con lo que puedes manejar.
O sea, si no recibes nada de información, no puedes manejar nada. Si recibes información buena, vas a tener una buena información para manejar. Si tienes una información mala, pues vas a batallar. Número 2. Cada tipo de señal analógica necesita de unos circuitos electrónicos particulares. No es lo mismo un sistema electrónico para audio que para video, puesto que las señales tienen características completamente diferentes. Entonces vamos a ver ya para terminar este sistema. Tenemos la conversión de una señal acústica a una señal eléctrica. Tenemos la persona hablando, que en este caso podría ser yo. La señal acústica, ¿ok? Que es lo que se produce, es lo físico, lo que está en el medio ambiente, ¿verdad? El micrófono, en este caso pues, tengo uno. La señal eléctrica analógica, ¿qué es lo que pasa? Esa señal acústica llega al micrófono, el micrófono la interpreta como cambios de variaciones en la membrana del micrófono. ¿Okay? Aquí hay una pequeña membrana que se mueve como la que tenemos en los tímpanos. Está ligada a un sistema, eléctrico, ¿ok? Y eso lo interpreta o lo reinterpreta más bien como una señal eléctrica analógica. Tú varías en cuanto a la vibración, la posición. Bueno, yo voy a variar en cuanto al nivel de voltaje que estoy mandando, emitiendo. ¿Dónde o hacia dónde? Hacia a través del cable. Y detrás de este cable, pues ya viene todo un sistema de interpretación. Un sistema de interpretación que puede grabar o no la voz. En este caso, sí se está grabando mi voz en el video. Eso espero, porque si no, ya estuviera hablando 11, 12 minutos como tonto. Un sistema de tratamiento de voz. Aquí hay un poquito más complejo, pero es lo mismo, muchachos. Aquí se está tratando con electrónica analógica. Tenemos lo mismo, la persona, la señal acústica, el micrófono, la señal eléctrica transformada. Si es una señal débil, pues puede entrar un amplificador para que la haga mucho más grande. Ok, aquí vemos. La haga mucho más grande. Aquí una cinta de audio. Cinta de audio pues puede ser cualquier cosa en la cual se necesite registrar. En este caso, pues mi computadora está registrando. Mi computadora fungiría como la cinta de audio. Una señal magnética, digamos que si fueran un cassette, ¿ok? Que ya tiene mucho que no se usan. A lo mejor ustedes no los conocen. Un cassette, ahí se graba la información de manera magnética. El sistema de recepción-transmisión, ¿qué quiere decir? Pues simplemente, yo recibo la información y la vuelvo a retransmitir. Manda una señal eléctrica. Tenemos el altoparlante o la bocina y lo transforma en una señal acústica. Todo este proceso, muchachos, es cuando ustedes utilizan el micrófono, cuando tocan guitarra con un amplificador, cuando tocan un acordeón que está conectado hacia una bocina. Todo en la música es esto, muchachos. Es tratamiento de señales, que viene siendo un sistema de tratamiento de voz con electrónica analógica. En este caso, de los instrumentos, pues no sería de voz, sería de sonidos de instrumentos. Señal acústica, señal eléctrica, se amplifica, se puede llegar a guardar. Llega un sistema de transmisión-recepción. ¿Sabes qué? Esa misma señal yo la replico, inclusive la amplifico más gracias a la capacidad de la bocina y tenemos una señal acústica mucho más grande. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Mañana vamos a ver tipos de electrónica, ¿ok? Electrónica digital. Esto ya es el mero mole, lo que nos atañe. Pero sí era importante ver la electrónica análoga, ¿ok? O analógica. Yo soy su profesor Jesús Saleta. Espero que se le hayan pasado muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.